Hola a todos. En este video vamos a trabajar la comunicación serial utilizando el protocolo de comunicación RS485. El protocolo RS485 está definido como un sistema de comunicación en bus diferencial multipunto y es ideal para transmitir datos a velocidades medianas sobre largas distancias. Se podrán transmitir 35 megabits por segundo hasta 10 metros y 100 kilobits por segundo en 1200 metros. Esto lo hace a través de canales ruidosos, ya que al emplear voltajes diferenciales reduce los ruidos eléctricos que aparecen en la línea de transmisión. Vamos a estar trabajando con este módulo, el cual tiene el circuito integrado MAX485, y para poder enviar o recibir los datos vamos a seguir utilizando el módulo USART del microcontrolador, ya que esto sigue siendo una comunicación serial. Este es el diagrama del módulo RS485. Como podemos observar, este circuito integrado tiene 8 pines y de esta forma se conecta para que pueda funcionar correctamente. Los pines BCC y GND son de alimentación. Los pines A y B son las líneas de transmisión, el pin RO es la línea de recepción de datos, el pin DI es la línea de transmisión de datos, los pines RE y DE van unificados. A través de estos pines se podrá definir si el módulo estará en modo transmisor o en modo receptor. Cuando estos pines se conectan a BCC, el módulo RS485 se va a comportar como transmisor. Y cuando estos pines se conectan a GND, el módulo RS485 se va a comportar como receptor. Entonces, estos pines se van a conectar al microcontrolador en los pines correspondientes de TX y RX del módulo USART, ya que, como les mencioné, a través de estos pines se va a enviar o recibir la información. Para trabajar el módulo RS485 existen 4 modos de configuración para la comunicación serial, los cuales son Simplex, Half Duplex, Full Duplex y conexión multipunto. Vamos a analizar cada uno de ellos. El modo Simplex nos dice que es una comunicación unidireccional. En este caso, un dispositivo se va a comportar como el transmisor y el otro dispositivo se va a comportar como el receptor. El transmisor se va a encargar de enviar los datos y el receptor va a recibir esos datos. Y estas son las conexiones para trabajar el modo Simplex. El modo Half Duplex es diferente al anterior, ya que al utilizar este modo solo va a existir un canal para comunicarse. Es decir, por un cierto lapso de tiempo se van a transmitir los datos y en otro lapso de tiempo se van a recibir los datos. O sea que la transmisión y la recepción no ocurre de forma simultánea. En este caso, ambos dispositivos podrán enviar y recibir datos, pero no al mismo tiempo. En el modo Full Duplex nos dice que se utilizan 2 líneas más para hacer la comunicación. La ventaja de utilizar este modo es que ambos dispositivos podrán enviar y recibir información de forma simultánea. Pero la única desventaja es que por cada dispositivo deberá contar con 2 módulos, en donde uno de ellos estará en modo transmisor y el otro estará en modo receptor. Y por último tenemos la conexión multipunto, en donde se podrán conectar más dispositivos en las líneas A y B. En este caso deberá existir un maestro y el resto de dispositivos serán esclavos. Cuando se utiliza este modo, se utiliza la configuración Half Duplex y a cada esclavo se le asigna una dirección diferente para que el maestro sepa con cuál debe comunicarse, ya sea para enviar o recibir información. En esta ocasión vamos a trabajar los modos Simplex y Half Duplex, y aquí se muestran las conexiones para utilizar el modo Simplex, donde un microcontrolador será el encargado de transmitir la información y el otro microcontrolador será el receptor y recibirá la información que envía el transmisor. Y aquí se muestran las conexiones para el modo Half Duplex. En este caso, ambos dispositivos podrán enviar y recibir información, pero por ciertos lapsos de tiempo. A continuación vamos a pasar al primer ejemplo utilizando el protocolo RS485. Para este primer ejemplo, utilizando la comunicación serial con el protocolo RS485, vamos a utilizar el modo Simplex, en donde un microcontrolador será el transmisor y el otro microcontrolador será el receptor. En este caso, el transmisor va a enviar datos de 2 pulsadores y de un potenciómetro. Los pulsadores van a controlar el encendido y apagado de 2 LEDs que estarán conectados en el receptor, y a través de un potenciómetro se va a controlar el PWM del receptor. Primero vamos a analizar el código del transmisor. En este caso se incluye la librería del ADC, se incluye la librería del módulo USART del microcontrolador y se incluye la librería MAP para realizar conversiones. En esta parte se declara este arreglo en donde se van a almacenar todos los datos que se van a enviar al receptor.
En el programa principal se inicializa el ADC y se coloca el pin A0 como analógico, ya que en este pin se va a conectar el potenciómetro. Los pines RB0 y RB1 se configuran como entradas y se inicializa la comunicación serial a 9600 baudios. Dentro del bucle while se realizan las lecturas de los pulsadores que están conectados en los pines RB0 y RB1 y esos valores se almacenan en estas variables. Después se realiza la lectura del canal 0 del ADC y se utiliza la función map para mapear los valores de 0 a 1023 y convertirlos de 0 a 250. Este rango de valores corresponde al PWM del receptor. Dicho valor se va a almacenar en esta variable. Después se concatenan todos los datos y se almacenan en este arreglo. Para este caso vamos a utilizar el método de tramas, el cual vimos en el video anterior. El transmisor va a enviar este formato de cadena, la cual contiene los datos de los pulsadores y el valor del PWM. Si no han visto el video anterior, les recomiendo que lo vean para que esto quede más claro. La primera trama tendrá los valores de los estados de los pulsadores y la segunda trama tendrá el valor del PWM. Como les mencioné, toda esta trama de datos se va a almacenar en este arreglo. Y utilizando esta función se va a enviar dicha trama a través del puerto serial con un tiempo de 10 milisegundos. Ahora pasamos al código del receptor. En esta parte se incluyen estas tres librerías ya que serán esenciales. Y adicionalmente se incluye la librería del PWM, se incluye la librería del módulo USART del microcontrolador y se incluye la librería para leer tramas desde el puerto serial. En esta parte se declara el arreglo para almacenar la cadena principal que envía el transmisor y se crea este arreglo bidimensional en donde se guardan los datos ya extraídos de la cadena o trama principal. En el programa principal se colocan todos los pines como digitales, se configuran los pines RD0 y RD1 como salidas, ya que en estos pines se van a conectar los LEDs. Inicialmente ambos LEDs estarán apagados. Se inicializa el PWM, en este caso solo se utiliza el canal 1 y se inicializa la comunicación serial a 9600 baudios. Dentro del bucle while se realiza la verificación si se han recibido datos desde el puerto serial. Si es así, se realiza la lectura de la cadena de caracteres que envía el transmisor y se almacena en este arreglo. Después, utilizando esta función, se extrae cada uno de los datos de la cadena o trama principal que envía el transmisor y cada uno de los datos se almacena en estas posiciones de este arreglo. Y dichos datos, como se encuentran en formato de cadena, se deben convertir a datos de tipo entero. Y por último, se escriben los datos ya convertidos en los pines correspondientes. Vamos a pasar a la simulación para ver el funcionamiento. Le damos play a la simulación. Y como podemos observar, ya se están enviando los datos. Varié los valores del potenciómetro para controlar el PWM del receptor. Y vemos que funciona. Ahora presiono los pulsadores. Y vemos que también funciona. Vamos a ver el funcionamiento en físico. Recordemos que estas son las conexiones para el modo simplex. Voy a presionar los pulsadores. Y vemos que encienden los LEDs del receptor. Ahora varío los valores del potenciómetro para controlar el PWM del receptor. Y vemos que también funciona. De esta forma estamos estableciendo una comunicación serial en modo simplex. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Para este segundo ejemplo vamos a utilizar el modo HAL duplex para que ambos microcontroladores envíen y reciban información. En este caso, los microcontroladores enviarán estados de pulsadores para controlar el encendido y apagado de 4 LEDs. Cuando se utiliza este modo, los pines RE y DE van conectados a un pin del microcontrolador. En este caso será el pin C2. A través del control de estos pines del módulo RS485 se va a controlar el modo, ya sea como transmisor o como receptor. Porque si recordamos, cuando se utiliza el modo HAL duplex, la transmisión y la recepción no ocurre de forma simultánea, sino que por lapsos de tiempo se envía o se recibe la información. Vamos a analizar el código del transmisor. Como en ejemplos anteriores de la comunicación serial, se incluyen estas tres librerías ya que son esenciales. A su vez se incluye la librería del módulo USART del microcontrolador. Y en esta parte se define el pin para controlar el modo del módulo RS485.
Cuando este pin está en 0, el módulo se va a comportar como receptor, y cuando este pin está en 1, el módulo se va a comportar como transmisor. Como les mencioné, en este caso se conectará en el pin C2. En esta parte se declara un arreglo en donde se almacenan los datos recibidos del esclavo y se declara otro arreglo, pero en este se van a almacenar los datos para enviar al esclavo o receptor. Y se declara esta variable que va a servir como bandera para decidir en qué momento se transmite o se recibe la información. En el programa principal se colocan todos los pines como digitales, se coloca el puerto B como entrada y se colocan los pines RD0 a RD3 como salidas. Se limpia el puerto D, se coloca el pin C2 como salida y ese mismo pin se inicializa en 0. Se inicializa la comunicación serial a 9600 baudios. Dentro del bucle while se coloca este ciclo en donde se pregunta el estado de esta variable. Mientras esta variable esté en 1, quiere decir que el módulo RS485 estará en modo transmisor. En ese momento se realiza la lectura del puerto B y se coloca esta máscara para que únicamente tome en cuenta los primeros 4 pines. En este arreglo se almacena el dato del puerto B en formato de cadena y utilizando esta función se envía el dato que contiene este arreglo al receptor. Espera por 10 milisegundos y se coloca en 0 esta variable. Entonces, al colocar en 0 esta variable, se va a salir de este bucle y se va a colocar el módulo RS485 en modo receptor. En ese momento va a esperar a que responda el receptor. Utilizando esta función se va a leer el dato del receptor. A través de este condicional se verifica si los datos se han recibido correctamente. Si es así, se convierte el dato a formato entero utilizando esta función y se almacena en esta variable. Y en el puerto D se va a escribir el dato que se recibe desde el receptor para el control de los 4 LEDs. Espera por 10 milisegundos y nuevamente esta variable se coloca en 1 para que se repita de nuevo todo este ciclo. Ahora el código del receptor es algo similar, lo único que va a cambiar será en el bucle while. El resto se queda igual. A diferencia del transmisor, aquí el proceso es inverso. Primero se reciben los datos del transmisor y después desde el receptor se envían los datos hacia el transmisor. De la misma forma, preguntamos el estado de esta variable. Mientras esta variable esté en 1, el módulo RS485 estará en modo receptor. Utilizando esta función se lee el dato que envía el transmisor y se almacena en este arreglo. Después esa cadena se convierte a formato entero utilizando esta función y se almacena en esta variable. En el puerto D se escribe ese dato para controlar los 4 LEDs. Espera por 10 milisegundos y se coloca en 0 esta variable. Cuando se coloca en 0 se sale de este bucle y se coloca el módulo RS485 en modo transmisor. Se genera un retardo y se realiza la lectura del puerto B y se coloca la máscara para tomar en cuenta únicamente los primeros 4 pines. Ese valor se almacena en esta variable. Después, en este arreglo, se almacena el dato del puerto B en formato de cadena y utilizando esta función se envía el dato que contiene este arreglo al transmisor. Y nuevamente se coloca en 1 esta variable para que de nuevo se repita todo este ciclo. Vamos a pasar a la simulación para ver el funcionamiento. Le damos play a la simulación y vemos que efectivamente está funcionando correctamente. Ambos microcontroladores envían y reciben información por ciertos lapsos de tiempo. Vamos a ver el funcionamiento en físico. Recordemos que estas son las conexiones para el modo HAL duplex. Presiono los pulsadores del transmisor y se encienden los LEDs del receptor. Presiono los pulsadores del receptor y encienden los LEDs del transmisor. Con esto comprobamos el funcionamiento del modo HAL duplex utilizando los módulos RS485. Recordemos que esta comunicación sigue siendo serial, pero con la gran ventaja que se pueden enviar y recibir datos a largas distancias y además de reducir ruidos eléctricos en las líneas de transmisión. De mi parte es todo, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.